Hay algo bien fuerte en mí. Como mujer lo siento. Y también en mis hermanas. Lo sentimos todas. Y nos organizamos. Nos apoyamos sin conocernos. ¿Qué es ese algo tan fuerte que llevamos nosotras las mujeres? ¿Qué es esa fuerza? ¿Qué es lo que nos une? Lograremos esta vez llegar al poder para que el poder deje de ser el poder sobre otros. Carlos Alberto. Presente. Urreli Peña. Victoria. Presente. Rumi. Rodolfo Mario. Presente. Orsi. Oscar Isidro. Yo parto diciendo que al principio no fuimos heroínas, ni queremos ser consideradas heroínas, porque lo primero fue una cosa visceral. Nosotros necesitábamos saber dónde estaban nuestros hijos y salvarlos. Después, gradualmente, sí, nos hemos convertido en un movimiento de resistencia. Con el andar del tiempo nos hemos convertido, sí, en un símbolo. El símbolo del pañuelo, el símbolo de la ronda, y nuestra tenacidad y continuidad todo el tiempo hasta nuestros días. Y entonces ahora, partamos de ahora para hacia adelante, porque lo que buscamos ya no son desgraciadamente nuestros hijos. La mayoría de las familias no sabe lo que ha pasado con sus hijos, saben que no están más. Lo que seguimos buscando es saber la verdad, tener justicia, traducir todo eso en memoria hacia adelante, con puentes. Es nunca más el silencio, porque sufrimos muchísimo nosotros con el silencio, y han sufrido con el silencio muchos en la historia del mundo. Es el silencio de los que están a tu lado, de las sociedades que miran para el otro lado, o sea que no, son indiferentes, o a veces peor todavía, conniventes o cómplices. Y bueno, acá tuvimos mucho silencio, silencio local, silencio internacional, silencio de las grandes jerarquías de la Iglesia. Madre de los 30.000. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. En determinado momento, mi hija, la más chica, es llevada de un lugar donde ellos estaban viviendo con mi nieto. Fueron llevados, encapuchados, el matrimonio, dejando al chiquito en la casa donde estaban. Nosotros estuvimos buscándola durante 40 días, porque había desaparecido de los lugares que nos encontrábamos. Cuando finalmente habían entregado en la comisaría un niñito que podíamos pasar a ver por si fuera nuestro nieto. Y nos dimos cuenta que ese chiquito era mi nieto, nuestro nieto. Mi nieto en ese momento tenía 2 años. Estaba sentadito en una mesa, le decíamos el Principito, con un baberito, comiendo con cubiertos en una mesita, mudo, sin hablar ni una palabra, sin moverse. No decía una palabra, estaba como totalmente ausente. Y tuvimos que dormir por meses, yo de costado sosteniéndole la mano para que no llorara. Y si no, mi marido se lo ponía sobre el pecho. Al principio nos sostenía la idea de que en algún momento los iban a dejar en libertad, porque no podía pasarnos por la cabeza de que los hubieran matado, no. Eso te fue sosteniendo, porque tenías la idea, la ilusión de que iban a salir. Mi hija
era la del medio, después la más chica, se casó en el 81, en el año 81. Mi hijo se lo llevaron en el 78. Ella cuando se casó, yo fui a una sastrería que me recomendaron, que para mi hijo, que como en diciembre los van a liberar, yo fui a que le tengan que hacer el traje. Y lo que hacíamos era ir los jueves a esa hora a la plaza y cada una contaba qué es lo que había hecho o se le había ocurrido que podíamos ir a ver a un funcionario, a un general, alguien. Sí. Y entonces las que estaban de acuerdo se juntaban y iban. O escribir una carta a alguien, entonces las que estaban de acuerdo firmaban también. Y eso hacíamos en la plaza. ¿Te imaginas que, por ejemplo, vos no podías hablar de todo lo que sentías y de todo lo que te pasaba con otra madre que no le pasaba lo mismo, porque no lo entendían? Entonces, encontrarte con otra madre que estaba en la misma situación tuya era un desahogo, porque podías hablar realmente y compartir todo lo que estabas haciendo y todo lo que te pasaba, ¿no? Mi esposo y yo estábamos empezando a buscarlo por todos lados. Íbamos al Ministerio de Interior, que siempre era el lugar donde teníamos derecho de preguntar por nuestros hijos, cruzando la Plaza de Mayo. Ahí justamente empezamos a ver a las mujeres que recién empezaban a andar se estaban preparando algunos pañuelos como de pañales de los chicos. Estaban preparándose pañales para ponerse, para verlos, que estaban, las madres empezaban a dar vueltas. Y yo ni tenía idea de lo que pasaba acá, qué pasa acá. Y me empezaban a explicar que somos todas de la misma, tenemos la misma historia que vos, que nos faltan hijos. Y entonces yo dije, soy una de ellas. Éramos mujeres, éramos madres que estábamos pidiendo nada más que nos dijeran dónde estaban nuestros hijos. Yo les digo una cosa, hace rato que las madres le vamos dando de a poquito la plaza a ustedes, a los desocupados, a los que les faltan cosas, o a los que tienen algo que decir. Poco a poco la plaza tiene que ir siendo de ustedes, compañeros. Esta plaza no se puede perder y no puede morir cuando no haya más madres. Estamos quedando pocas madres, pero cuando estén muertas las madres, cuando no haya más una madre, tienen que estar ustedes, compañeros, porque esta plaza va a ser historia en el mundo. Primero, porque todas somos grandes, porque tenemos problemas de salud, porque a Hilda se le ocurre operar si sale bien y caerse. Entonces está en la silla de ruedas. Muchas murieron. Sí. Entonces, pero ¿sabés qué? Están los hijos ahora y hermanos. Sí. De no sentir venganza y no sentir odio. Porque son dos cosas que destruyen a uno mismo. Esto es mi lema, y esto estoy hablando a la gente, a los jóvenes, que hay que pedir nada más que la justicia. Milagro Sala es una india, es una negra. Milagro Sala es una presa política y que no dejen de nombrarlo, porque Milagro Sala es nuestra bandera, porque Milagro Sala es la bandera de los jujeños, de los que menos tiene, porque Milagro Sala es mi bandera. Así que compañeros, compañeras, políticos, candidatos, siempre pidan por la libertad de Milagro Sala. Ole, 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 para Milagro, la libertad, para Morales, el repudio mundial. Que estamos acá, las mujeres, las madres,
generaciones. Vos estás viva, flaquita, y todos estamos con vos. Así que fuerza, mi flaquita. Porque vos sos nuestra líder, flaca. Tenemos que sacarte de ahí. Este gobierno tiene que entender que está matando a la gente de hambre y que con vos presa no hay democracia en la Argentina. Milagro claramente enfrentó a los poderes de facto de la provincia, enfrentó al poder económico, histórico. En la obra que ella hacía generaba una enorme cantidad de excedentes, porque lo hacían con cooperativas, porque no lo hacían con fines de lucro, porque además generaban sus propias fábricas, sus propios centros de herrería, y todo el excedente que se generaba desde la obra no iba al lucro de las empresas, sino que iba a la reinversión social. Y hay otro poder que Milagro enfrenta, que es el de Blaquier, que tiene que ver con el poder económico, pero que tiene que ver con la complicidad con la dictadura. Sabiendo que por fin enjuiciar a los corruptos que robaron a mi país. Y además es mujer, ¿no? Allí hay factores, nosotros decimos, de género, étnico-raciales y también de clase. Ella enfrentó a estos poderes. Llegaba el 8 de marzo y nosotras dijimos, bueno, este 8 de marzo no hay conmemoración posible que no plantee que la primer presa política de la Argentina es una mujer. Y que esto tampoco es ni casual ni aleatorio. Esto es decidido porque las mujeres en la Argentina hemos venido siendo históricamente, pero sobre todo en las últimas décadas, los pilares de las transformaciones sociales. Si hubiera seguido trabajando, no serían 10.000 compañeros involucrados, serían 100.000 compañeros involucrados. En pocos años más que yo le hubieran pedido de todas partes que sea gobernadora, por favor. Por los hechos mismos hubieran provocado que la Milagro fuese al poder. Vengo de los pueblos originarios. Y a mí me han enseñado los abuelos de que el hombre no tiene que caminar solo, que tiene que ser la dualidad, el hombre y la mujer. Y así se levanta un país, porque queremos volver a reconstruir un país y un país para todo, un país para un mejor vivir. Soy Lili Galeano, soy una militante social y política con más de 30 años de militancia en los barrios y en los asentamientos. Mi militancia siempre tuvo que ver con los barrios humildes, con la lucha por la tierra, la vivienda, por el trabajo, y desde ahí fui descubriendo y encontrándome con mujeres de las barriadas que iban hacia adelante, que luchaban. El barrio Nicol fue un barrio que construimos un puñado de hombres, de mujeres y de jóvenes
y que desde que nos asentamos en el barrio pensamos en construir un barrio con escuela, con colectivo y con sala de salud. Bueno, este barrio este año está cumpliendo 20 años, el 26 de julio. Un poco mostrar la lucha de las mujeres en el barrio, ¿no? En este barrio en particular, que fue fundado y conformado por un grupo y una comisión de mujeres. Laburamos dentro de los barrios con un laburo con las mujeres desde el empoderamiento, mediante talleres, mediante formaciones de oficios. Nuestro objetivo de acá en adelante es poder lograr que las mujeres tengan un empoderamiento, ¿sí? desde algo personal y también en su conjunto. Queremos una Argentina sin violencia, ¿sí? Queremos una Argentina en paz, mujeres vivas, mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras por una Argentina con más trabajo hacia nosotras, que nos reivindiquen a nosotras como trabajadoras como somos y madres. Somos hijos de este país, porque somos hijos de una generación que desaparecieron, los 30.000 compañeros, que somos hijos de trabajadores. Y en los 90 surgen movimientos sociales, fuimos parte de ese nacimiento de los movimientos de desocupados, los movimientos piqueteros, donde la mujer es punta de lanza, la mujer sale por su necesidad. Yo salí por mí, porque si no me moría, si no me quedaba estática en mi casa. Entonces, en primer lugar salí por mí, por mi dignidad como mujer, como persona. Y tras mío estaba mi familia, mis hijos, pero descubrir eso, que uno sale, que es capaz que fue capaz junto con las mujeres de cortar la ruta, de ser parte de una toma de un edificio público. O sea, yo creo que cuando uno descubre que tiene esa potencia para luchar y para encabezar esas luchas, bueno, fuimos parte. Creemos en el laburo territorial y barrial y en el que las mujeres empiecen a tener esa fuerza que en estos tiempos tal vez ya se la asumió mucho a los hombres y queremos empezar a romper con eso, ¿no? De que también la mujer tiene la fuerza y la valentía de poder enfrentar un montón de cosas que la sociedad nos hace por ahí sobrellevar y una veces no tiene las herramientas para poder resolverlo o poder sobrepasar ese límite que tal vez a veces la sociedad nos pone, que porque somos mujeres no podemos hacer varias cosas, ¿no? Desde el trabajo, desde nuestra educación, desde ir caminando por la calle y empezar a sentir cosas que la verdad que no nos gustan y nos hacen poner incómodos. La mujer es un principal motor, que se tiene que capacitar, que tiene que aprender oficios, que tiene que empoderarse de terminar los estudios o desarrollarse en lo que esté convencida. La grieta ya estaba, no se cerró. La estructura de hierro que tiene la cuchara de la dictadura y la estructura de hierro que soporta a las cucharas que simbolizan el pueblo. Están boca abajo porque así simbolizo a los desaparecidos, pero todavía tienen la calidez de la vida y cuando suenan con vida. Ese es el legado de ellos. Esta cuchara del pueblo tocó a la dictadura para que ese sonido no se escuche más.
Les hice una pátina tipo bronce para que sean como que fueran obras perdurables, como los monumentos. Bueno, realicé esta serie de Mujeres de Floresta, que la empecé en 2014. Me llevó 2 años hacerla, en las que están representadas mujeres reales y vivas de acá del barrio de Floresta. Silvia Irigaray, una de las mamás del dolor, junto con Elvira Torres, otra de las madres del dolor, ellas dos habían tenido la desgracia de tener a sus hijos asesinados en el 2001. Este gran dolor, esta gran pérdida, fue tomada por la sensibilidad barrial a través de un grupo de vecinos que trabajaban en la Asamblea de Floresta, que se había formado hacía poquitos días ante la crisis, como una respuesta política ante la crisis. Las 2 madres de los pibes asesinados se pusieron en contacto con la Asamblea y entre todos generaron un concurso para un monumento para que esté en una plaza y, digamos, que la memoria de estos chicos no se perdiera, para que el tema de gatillo fácil trascendiera y tuviera justo castigo. Como este caso es el primer caso emblemático de gatillo fácil, ellas organizaron, Silvia y Elvira organizaron la Asociación Civil Madres del Dolor y de esa manera le dieron respuesta a otros tantos casos de gatillo fácil que se sucedieron lamentablemente. Bueno, soy Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca, uno de los 3 jóvenes fusilados en el barrio de Floresta el 29 de diciembre del 2001. Bueno, yo soy Silvia Beatriz Márquez, porque ahora lo podemos decir quiénes somos. Durante años no podíamos decir quiénes éramos o qué nos pasaba. Yo fui compañera del negrito Juan Carlos Martínez, de Villa 20 de Lugano, militante de los 70, detenido, desaparecido el 19 de agosto del 76, van a ser 41 años. Mi nombre es Dora Beatriz Ekberg, tengo 74 años, soy psicóloga jubilada. Mi nombre es Gabriela Alonso, estudié licenciada en Ciencias de Educación, soy actriz, trabajo como coordinadora en un centro cultural de acá del barrio. Además pertenezco al grupo de teatro callejero La Runfla, que desarrollamos actividad en Parque Avellaneda. Bueno, mi nombre es Anaí Aispuru. Yo soy me podría definir como una militante popular de base. Bueno, me voy a presentar, yo soy Dora Grieco, tengo 75 años, soy militante desde los 16 años, así que puedo decir que he vivido los acontecimientos generales de mi país, tanto desde el punto de vista social como político. Sí. El hecho de que María Claudia haya decidido plasmarme en una escultura, para mí representa algo de importancia en cuanto a que son mujeres las que formamos este colectivo. Y aclaro que es un colectivo de mujeres. Cuando yo hablo de la actividad mía desarrollada, siempre sé que hay muchísima gente que está alrededor mío, no atrás, alrededor. Y que construimos en conjunto. La construcción es una construcción colectiva. Somos muchas las mujeres que participamos acá en el barrio. En este barrio hay una red de instituciones que vienen sosteniendo todo un trabajo que hace posible y facilita el seguir avanzando. Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, día. todo bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bárbaro acá laburando. Sí, vamos a hacer todo. Sí. ¿Ustedes están acá con el edificio?
Bueno, algún día podemos pintarlo también. Chau. Estaría bueno. Estaría bueno. Sí, pintarlo todo. Bueno, la idea en realidad surge al principio, empiezo a hacer los cuadraditos porque me gustaba mucho lo que era la Venecita, el Trencadís, me gusta mucho, Gaudí. Entonces empecé a meter los cuadraditos como que quede un parecido a eso, al Trencadís. Y después me di cuenta que cuando estaba haciendo eso y venía gente a saludarme o a acompañarme, me podían ayudar, no tenían que saber dibujar o pintar para ayudarme. Y bueno, fui descubriendo eso, que es una técnica que sirve mucho para lo participativo. Porque en realidad a la gente le cuesta mucho animarse a pintar. Vos se lo pones a un chico y el chico te hace una cosa hermosa, no tiene miedo, pero a los adultos nos pasa que tenemos miedo a hacer algo que no es lo nuestro. Entonces esto de decir, bueno, formas geométricas, como si fuese un mosaico roto, facilita un montón. Y a mí me facilita también la organización, porque organizo áreas de color, áreas de trabajo, y ya ellos saben dónde va el color y entonces se animan a hacer un dibujo. Y después lo que sucede es que nunca se hubiesen animado a hacer un mural en la calle y fueron parte de un mural en la calle, fueron parte de algo que se transformó, fueron parte de algo que se transformó en su barrio. Entonces después pasan y lo ven y saben qué cuadradito hicieron y le cuentan al otro, mira, acá hice yo esto. Esta es la cinta más ancha que tiene. Nada, hacer la olita. ¿Te animás a...? Sí, decime cuánto mide de Poné el coso ese y lo que mide es esto, de acá. De acá, o sea, para allá no. Bueno, sí, allá también. No. Hay una figura. Esta y la última, la que está pegadita al de yoga. O sea, le pongo un par acá, allá y acá a la vuelta también. A la primera y a la última. Sí, a ver. Sí, acá tenés pinceles, acá también. No, que digo que sean medio chiquititos. No, podemos poner algo. Fíjate vos lo que sea. Sí, mira, como en aquella columna están haciendo, que esos están bastante chiquititos. Están bastante buenos. Estos son chiquititos. Bien. Ves que son más chiquititos de lo que hacemos siempre. Vamos más finos, quiero como que rectangulitos. Sí, que se vayan acoplando unos con otros. Vale. Todo blanco, ¿va a ser? Sí, estas dos de abajo sí. Estoy viendo que hicieron un graffiti, qué bronca que me da. ¿Viste? Después de tanto trabajo que hiciste vos. Laburo no yo sola, trabajamos un montón de gente. Le sacás el aerosol y lo tirás a la basura. No, le pinto la boca, dejo la boca de verde. No, violencia no. Estos son los símbolos de la paz de diferentes culturas. Dan de un lado y del otro. Acá en esta calle yo estoy tratando de meter todo lo que pueda de Art Nouveau, porque es una calle que no este edificio, pero en general tiene muchísimo Art Nouveau la calle. Tienen edificios antiguos con ese estilo. Entonces estoy como que todos los bocetos y todo lo que hago viene mucho por ese lado. En hicimos un participativo en un evento que se hizo acá en la calle, se cortó la calle y la gente lo que hacía era, como lo que estamos haciendo ahora, hacer todos los cuadraditos. Y bueno, esta figura surgió porque el día que se hizo era justo el día que estábamos con el tema de la ley del aborto y entonces estaba todo ese movimiento feminista tan fuerte y bueno, me surgió, además de que iba bien con la estructura del lugar, me surgió hacer una mujer y me surgió ponerle el pañuelo verde, que es el pañuelo, el pañuelo verde de la ley del aborto. Lo que es el Art Nouveau, es muy machista el Art Nouveau porque bueno, es de una época que el patriarcado y el machismo a full. Entonces me parecía como que darle una vueltita de rosca a este Art Nouveau que yo quiero meter en esta calle, darle una vueltita de rosca. Fíjate si al revolverlo sale buen amarillo y si no te doy un frasquito de amarillo y chau. Este lo llevo a mi casa. Vamos a poner uno. Yo quiero también.
ella quiere decir, ¿no? Sí, sabes que me pasó algo muy fuerte ayer. Ayer me encuentro en mi Facebook una nota de una chica que me dice, acá a 4 cuadras está la comisaría de la mujer. Y siempre pasa que veo mujeres que pasan con chicos, ¿no?, a hacer denuncias. Y por eso me tiré más para el lado de la mujer acá. Es muy fuerte eso. Y ayer me llega por Facebook una nota diciéndome que era una chica que ya había venido muchas veces, que era la 8ª vez que venía a hacer una denuncia a la comisaría de la mujer. Y me cuenta que era la primera vez que pasaba por acá y que no veía todo gris, que empezó a ver colores. Y dice que más allá de la tristeza del por qué venía, dice que le modificó la caminata y el ver estas mujeres, que dice que me decía que en las mujeres veía la tierra, veía la Pachamama, que veía cosas que le decían a ella y que me voy a emocionar. Porque fue muy fuerte, porque me dice, me sentí abrazada. Entonces, para mí, todo esto cobra sentido, mucho más sentido. Eres tú mi laberinto que aprisiona y deja andar. Voy por todos los caminos viendo luz y oscuridad. Y regreso a tus caricias, mi bien. Me hago agua en tus delicias, mi amor. Yo que andaba vagabunda, me atrapaste el corazón. Que por más que yo decida irme lejos de tu hogar, eso casi es imposible, tengo huellas de tu andar. Y regreso a tus delicias de amor, me escurro como arena en tu piel. Yo que andaba vagabunda, me atrapaste el corazón. Tú que lo contemplas todo y me ves tan confusa y distraída que soy. Tengo alas de golondrina, no me enjaules, por favor, no, no. Tú que lo contemplas todo y me ves tan confusa y distraída que soy. Tengo alas de golondrina, no me enjaules, por favor. La palabra sororidad. La palabra sororidad viene de sor, que tiene su raíz latina, que significa hermana. Y ahora hace muy poquito que se instaló la palabra y está como resonando en todos lados. Y tiene que ver con, es más que la solidaridad, porque tiene que ver con algo que se mueve adentro de uno. La solidaridad no modifica demasiado, uno es solidario con alguien, pero no está modificando lo que siente con la otra persona. En la sororidad, uno se hermana con la otra persona, la siente hermana, se siente parte y se une y se empodera. Tiene que ver también con resonar, tiene que ver con la palabra sonoridad. Es musical, ¿no? La palabra, tiene una cosa musical. Por más que yo decida irme lejos de tu hogar, eso casi es imposible, tengo leguas de tu andar. Y regreso a tus delicias de amor y me escurro como arena en tu piel. Ando como una perdida entre tanta libertad. Tú que lo contemplas todo y me ves tan confusa y distraída que soy. Tengo alas de golondrina, no me enjaules, por favor, no. Y distraída que soy, tengo alas de golondrina, no me enjaules, por favor. Y bueno, a mí yo cuando descubrí esa palabra me resonó de tal manera que me modificó mi mirada hacia las otras mujeres, que es lo que creo que está buenísimo que pase, que a uno le cambia la mirada, que yo ya no las veo como... Digamos, lo que nos propone la sociedad patriarcal es una rivalidad y una competencia con la mujer, entre mujeres. Es lo que venimos aprendiendo, lo que nos vienen inculcando. Y hay todo un cambio. Hay como una línea muy finita, ¿no? Que uno tiene que decir,
¿sigo con esta cosa que aprendí de la rivalidad? ¿O hay algo que si lo modifico, es un cachito que lo modifico y me cambia todo? Me cambia todo encontrarme con otra mujer desde la sororidad, desde el sentirla que hemos pasado por la misma problemática social y eso ya me hermana con la otra mujer. Y si nos unimos y dejamos de vernos como rivales y empezamos a vernos unidas, tenemos un poder, un empoderamiento, que podemos hacer muchísimas cosas por cambiar, bueno, primero nuestro mundo femenino y después el mundo en general. Ni Una Menos surge en el año 2015 como un grito de bronca y de hartazgo frente a la violencia machista. Hubo una sucesión de casos que tuvieron mucha repercusión en los medios y el Ni Una Menos llegó para quedarse, ¿no? El Ni Una Menos es una frase que compacta, que sintetiza el decir basta, ¿no? El decir basta frente a las distintas caras que tiene la violencia contra las mujeres en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y creo que el poder que tiene esa frase es que permite la identificación y entonces uno la encuentra en los lugares más recónditos de la Argentina, ¿no? Hay una identificación de las mujeres con esa frase de decir basta. Y llevó a mujeres a organizarse también en otras localidades, a juntarse, a reclamar por el duelo, porque cada vez que hay un femicidio estamos de duelo, pero queremos salir de ese lugar de víctimas. Creemos que la organización, que el feminismo es lo que nos va, es la herramienta para cambiar las cosas, ¿no? Es la herramienta para hacer una revolución. El pensar que estamos para nosotras, ¿no? Que somos las mujeres entre nosotras las que vamos a poder cambiar las cosas. Las mujeres en la Argentina nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado. Las mujeres ganamos menos que los varones. Las mujeres somos las víctimas de las violencias machistas. Sabemos que la desocupación nos pega con más fuerza a las mujeres. Que uno de los grandes desafíos es poder llegar con este mensaje a más mujeres, a más hogares, donde los varones también entiendan de qué hablamos, ¿no? No es descalificarlos a ellos, no es contra ellos, sino es que históricamente hemos vivido en la desigualdad. Mira, si uno mira para atrás, las mujeres no nos permitían entrar a las universidades, no hace tanto, ¿no? En Argentina hace 70 años pudimos votar las mujeres y para votar tuvimos que luchar. No es que nos regalaron nuestros derechos civiles, políticos. El Código Civil que rigió durante muchos años en la Argentina nos ponía primero bajo la tutela de nuestro papá y después bajo la tutela de nuestro esposo. No podíamos decidir un trabajo, un contrato y hasta no hace tantos años, recién en el 85, las mujeres en la Argentina pudimos tomar decisiones sobre nuestros hijos. La patria potestad no era compartida. Y si uno hace esa mirada retrospectiva, se da cuenta que para todo eso siempre venimos de atrás nosotras, ¿no? En el feminismo se usa la palabra sororidad, que es una idea de la solidaridad entre hermanas, ¿no? Que hay que encontrar los puntos en común más que marcar las diferencias, y es una forma de hacer política. Ahora que estamos juntas, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, que sea ley, sea ley.
Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Mi cuerpo. Mi cuerpo, Mi decisión. Mi decisión. Vivas y libres nos Vivas queremos. y libres nos queremos. Basta de femicidios. Aborto legal, seguro y gratuito. Y Creatividad. Tejer redes. creatividad. Reconocerse. Reconocerse. Tejer redes. Confianza. Apoyo Tejer mutuo redes. Tejer incondicional. Apoyo mutuo incondicional. Ya solo por ser mujer. Caminamos juntas. No me callo Ya solo más. por ser mujeres. No me Caminamos callo juntas. más. No me callo más. Sororidad.